Bueno, muy buenas, profe. Hoy le vamos a hablar sobre el esguince. Nuestro grupo está conformado por Natalia Martínez, Alejandro Vargas, Iván Bastidas, Luigi López y mi persona, Luigi Balanta. Ahora, la articulación del pie es una de las más importantes en el ser humano. La articulación subtalar es una articulación sinovial compleja que permite el movimiento en múltiples planos. La articulación subtalar está formada por tres articulaciones: la articulación talocalcánea posterior, talocalcánea media y talocalcánea anterior. El movimiento en la articulación subtalar se produce gracias a la acción de los músculos peroneos laterales, tibiales anteriores y posteriores, así como los músculos intrínsecos del pie. También como ligamentos como talocalcáneo posterior, talocalcáneo lateral y talocalcáneo interóseo, que tiene dos haces, tanto anterior como posterior. Primero vamos a hablar sobre las generalidades de la articulación del pie y del tobillo. En esta articulación es en bisagra y sinovial, que une la pierna con el pie y permite tanto la dorsiflexión y la plantiflexión. A esa articulación se le llama talocrural. La articulación del tobillo está compuesta por tres huesos: la fíbula, la tibia y el astrágalo, y por ligamentos laterales como el fibulotalar anterior, el fibulotalar posterior, el ligamento fibulocalcáneo, y también por ligamentos mediales, tanto el tibio navicular, el tibio calcáneo y el tibiotalar anterior y posterior. En esta articulación van a actuar músculos tales como el gastrocnemio, el sóleo, el tibial anterior, el posterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del hallux, igualmente con el flexor largo del dedo, de los dedos, y el flexor largo del hallux, y todo esto para permitir movimientos tanto como de dorsiflexión, plantiflexión, de inversión y eversión. Con respecto al esguince, este es un estiramiento o desgarro de los ligamentos, las bandas resistentes de tejido fibroso que conectan dos huesos en las articulaciones. La ubicación más común en el esguince es en el tobillo. Bueno, yo les hablaré sobre la epidemiología. El esguince de tobillo es una lesión musculoesquelética que afecta a tanto personas del común como personas deportistas. El 30% de los esguinces de tobillo se dan más que todo en personas deportistas, en lesiones deportivas. En un índice mundial nos dice las cifras que da entre 10.000 personas al año. En Estados Unidos se hizo un estudio donde nos marcaba que 2 millones de personas al año se esguinzaban el tobillo. También tenemos que el pico de incidencia de esguince de tobillo en mujeres se da entre la edad de los 10 años a los 14 años de edad. Esto con una incidencia del 5.4 de 1.000 personas al año. En los hombres, el pico de incidencia varía entre la edad de los 15 años a los 19 años. Esto con una incidencia estimada del 8.4 de 1.000 personas al año. Este estudio fue realizado por Waterman. Los signos y síntomas en un esguince de tobillo tienden a variar, depende de la gravedad de la lesión. En general podemos encontrar dolor, hinchazón, moretones, dificultad para mover la articulación, sensación de inestabilidad, más debilidad en la articulación. En casos más graves podemos encontrar pérdida de la función de la articulación, incapacidad para sostener peso sobre la articulación afectada, más sensación de chasquido cuando sucedió la lesión. Bueno, yo les voy a hablar sobre los factores de riesgo. Algunos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que nos lesionemos el tobillo son, primeramente, el hacer deporte. Si nosotros hacemos deportes tales como el básquetbol, el fútbol americano, el tenis, son deportes donde tenemos que correr, saltar, cambiar dirección rápidamente, vamos a ser más propensos a esguinzarnos nuestro tobillo. También las superficies irregulares. Si nosotros estamos en un campo con una superficie irregular, vamos a tender que nuestro tobillo, por un mal movimiento, se puede tanto ir en inver como en ever, y esto provocar un esguince de tobillo. Vamos a tener que la mala flexibilidad o falta de actividad física. Si nosotros no tenemos este tipo de flexibilidad, vamos a ver que a la hora de hacer un deporte vamos también a estar muy propensos a lesionarnos. Tener también un esguince anterior nos puede provocar otro esguince, porque ya lo hace más prevalente,
más sensible a este tipo de lesiones. Y también, como último, el calzado inadecuado. En cuanto al tratamiento, veremos que los esguinces se dividen en 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3. Siendo el grado 3 el más complicado de llevar. Empezaremos por el grado 1. El grado 1 en la mayoría de los casos no requiere más que hielo, reposo, elevación de la extremidad afectada y compresión por 1 o 2 días. Posterior a esto podremos ver que se hará una carga completa. En el grado 2 y grado 3 lo dividiremos en 3 fases, siendo la fase 1 casi igual a la del primer grado, hielo, reposo, elevación de la extremidad afectada y compresión. La fase 2 se verá la rehabilitación del movimiento, la fuerza y la propiocepción del tobillo. En la fase 3 veremos ejercicios y reentrenamiento de las habilidades que tenía adquirida el sujeto, o veremos los ejercicios para que esta articulación pueda volver a hacer su misma función. En cuanto a la función del fisioterapeuta en la rehabilitación, veremos que en las últimas 2 fases iba muy de la mano de esta, en la rehabilitación de la fuerza del movimiento y la propiocepción de la articulación afectada, en donde nosotros nos veremos muy implicados en ayudar a la persona a adquirir nuevamente las habilidades que tenía a lo largo de su vida hasta llegar a la lesión. Además que vemos técnicas como la crioterapia y la onda cortopulsátil, que nos ayuda con la inflamación y el edema en la articulación.